vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Los temas fiscales suelen ponernos los nervios de punta. Y miren, hoy vamos a conversar con don Carlos Romero Aranda, que es el procurador fiscal de la Federación, el hombre que persigue los delitos fiscales, ni más ni menos. Y bueno, pues qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal, don Carlos? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo. Platíquenos tantito de su formación. Usted es marista, ¿verdad? Yo soy exalumno marista. Estudié en la secundaria, prepa y universidad con los maristas. En el Instituto México, en el CUM y en la Universidad Marista. ¿Y eso lo lleva directito a la lucha contra la corrupción o por qué va a dar usted ahí? A ver, cuéntenos. Pues el lema de los maristas, o lo que siempre proponía Marcelino Champagnat, que fue el fundador de los maristas, o que es el fundador de los maristas, siempre decía, hay que ser buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Pues bueno, es algo que tenemos tatuado, el ser virtuosos ciudadanos, y es lo que queremos ser en este ámbito. ¿Y usted se siente como una especie de cruzado contra la corrupción? Yo sí, yo estoy convencido de que el medio para llegar a acabar con el subdesarrollo en este país es acabar con la corrupción. Es un cáncer. ¿De verdad? Que surge por todos lados. Hay que acabar con él. No sé, es que yo le he escuchado declaraciones a usted y los pinta de verdad como gente muy mala, mafiosos, habla de infiltrados en el gobierno. Su visión de ese mundo no deja de asombrarme, de verdad son así tan feas personas, mafias directamente. Pues ya deje que sean feos o que sean bonitos. Cuando los hechos hablan, las palabras sobran. Yo le puedo decir que si acabamos con el tema de factureras, cuando menos se acaba el vehículo para desviar dinero público. A lo mejor encuentran otro, pero ahorita el que tenemos vigente, el que estamos persiguiendo, el que hemos visto todos los desvíos, se llama factureras. La estafa maestra es un esquema de factureras. Desvían recursos públicos, contratan universidades, las universidades lo debían a factureras, a lo mejor hay un entregable, no hay entregables, pero ese dinero se va a factureras y se va a otros fines que son distintos a los que se deben de perseguir o a los que se estaban buscando en su momento. Pero a ver, yo siento que siempre ha habido intentos de defraudar fiscalmente, o por lo menos no pagar, o pagarlo menos. ¿Qué hubo? ¿Qué cambió? Que de repente esto lo vemos como algo de verdad muy grave y lo vemos como un crimen en serio que puede llevar a la cárcel. Es cambiar con la cultura tributaria. La política que se estaba manejando en el país iba encaminada a premiar al incumplido y nunca premiar al cumplido. Le pongo como ejemplo que en 1995, cuando fue la crisis, hubo un programa de apoyo a deudores del fisco federal que se llamaba el PROAFI. Abrieron el PROAFI, PROAFI 1, PROAFI 2, y lo único que hacía era beneficiar al incumplido. En el 2001 hubo un decreto de condonación de recargos y multas. En el 2007 vino un decreto donde le condonaban a uno hasta el 80% del principal actualizado y únicamente uno tenía que pagar el 20% de la contribución omitida actualizada y le condonaban hasta el 100% de recargos y multas. Es decir, yo pagaba el 20% de lo que debía. Y lo mismo fue el de 2013. Entonces, ¿a qué voy? Todos estos decretos fueron establecidos para premiar al incumplido. Y yo le quiero preguntar a tu público y te pregunto a ti, dime por favor qué premio tuvieron los cumplidos. El que el día 17 presentaban su declaración y pagaba correctamente.
¿O qué premio tuvo el que nunca incumplió con sus obligaciones fiscales? Lo mismo pasaba con las condonaciones, o sea, son estos decretos de beneficios y las condonaciones. Por eso el presidente decidió mandar una iniciativa que ya fue aprobada para modificar el artículo 28 constitucional. Pero ¿de dónde venían los abusos? ¿Del gobierno beneficiando a los deudores o de los deudores un abuso para robarle al gobierno? Mira, yo creo que en primer lugar era una política fiscal encaminada a premiar al incumplido. En el caso de las condonaciones, digamos que sí había ciertos visos de que habían pactado con cierto grupo económico el beneficiar con las condonaciones. Entonces, hacían unas condonaciones dirigidas a ciertos contribuyentes que cumplieran ciertos requisitos y por un efecto cascada se veían beneficiados otros. De los 400,000 millones que se condonaron, el 70% estaba en 16 contribuyentes. Y de ese 70%, el 100% de ese 70%, un 70% estaba en un solo contribuyente. ¿Pero y qué ganaba el gobierno condonando? O sea, que era una forma de gobernar, que les daban... La justificación que decían es que limpiaban cartera y que al final de cuentas tenían una recuperación de algo que no iban nunca a recuperar. La realidad, ¿cuál era? Que había pactos entre los grupos económicos con el gobierno, estaban entrelazados. Caso muy claro. Yo cuando recibí la Procuraduría Fiscal, no tenía un solo asunto de grandes contribuyentes. Wow. Todos se arreglaban en el SAT, en el área de grandes contribuyentes. Y decían, bueno, a ver, me debes 10,000, bueno, te pago 500 y ahí muere, o nos vamos a pelear. Y nos vemos en juicio fiscal. O sea, ni un solo asunto. No lo puedo creer. Sí, o sea, me debes, por decir, me debes en grandes contribuyentes, me debes 5,000 millones. Bueno, págame 500 y ahí muere. O si no me los quieres pagar, pues nos vemos en juicio y ya en 3, 4 años platicamos. Okay. Pero ahí quedaba. El cambio radical cambió, no, el cambio radical vino cuando el presidente de la República dice, ¿saben qué? Vamos a presentar querellas contra los grandes contribuyentes. Y es como tenemos los acuerdos reparatorios más grandes en la historia de la Procuraduría Fiscal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uno por 10,000 millones de pesos. Sí. Entonces, es realmente ese tema, la separación del poder económico del poder político. Ahí se da. Ahí se da. En mi opinión, ahí es donde se da. Entonces, es realmente ese cambio, el cambiar la cultura tributaria, el establecer, ¿qué es lo que decía la gente? Y abiertamente te lo digo. ¿Para qué voy a pagar si se lo van a llevar comprando una Casa Blanca? Y era la justificación que tenía la gente de la calle, digamos, la gente del ciudadano común, para justificar el por qué no pagaba impuestos y por qué se iban por factureras. ¿Para qué voy a pagar si se lo roban? Sí. Ahorita ya no tienen ese pretexto. Y de las factureras, esta lucha que emprendió llegó, digamos, a su máximo nivel ahora con el caso de la estafa maestra y la declaración que se supone ya va a ser Cebadúa. Eso yo creo que es un esquema de lavado de dinero y de defraudación fiscal, peculado también se da ahí, pero ahí hablaban de 5,000 millones de pesos que se desviaron. Nosotros tenemos asuntos de 5,000, de 3,000, de N cantidad. O sea, era el modus operandi que se daba. Entonces, por eso hemos establecido en múltiples ocasiones, con este gobierno se acabó la fiesta. Ya no se van a permitir, y creo que está permeando el mensaje. Te doy unas cifras. Con todas las reformas de empresas fantasmas o de factureras, donde se volvió a poner como delito grave la defraudación fiscal, donde el SAT también tiene facultades más agresivas, en el sentido que puede bajar los sellos y puede ponerte en la lista negra, etcétera. Todas esas medidas en conjunto, sumado a los dos casos que tuvimos de acuerdos reparatorios millonarios, sí, y que por cascada fueron pagando los demás, o sea, todo eso generó un tsunami. Fueron dos
Y con eso bastó para que la gente se regularizara, empezara a pagar y se elevara la recaudación. Si nos remontamos a 1995 con la crisis, o nos remontamos a 2009, la caída que tuvo los ingresos públicos fueron de alrededor de 317 millones de pesos. 317,000 millones de pesos. Es decir, si no hubiéramos tenido estas medidas, eso es lo que hubiéramos perdido de las arcas públicas. 317,000 millones. 320,000 millones de pesos aproximadamente. Al día de hoy, con las medidas que se tomaron, no solo no se perdieron esos 320,000 millones de pesos, sino que si tú haces el comparativo de la ley de ingresos de 2019 y 2020, tuvimos un cobro adicional del año pasado a este de 220,000 millones de pesos más. No, pues increíble. Y ya con razón la gente le tiene miedo, ¿no? Yo diría no miedo, porque o sea, no hay que tenerle miedo, hay que tener respeto. Hay que saber que tenemos que cumplir. Es que antes nadie sabía ni siquiera el nombre del procurador fiscal de la Federación, la mera verdad, creo que ni del cargo, ¿no? Sabía uno. Bueno, me parece, ahorita cuando menos ya hay entrevistas y ya saben quién es. ¿Y usted ya está consciente de esa fuerza? ¿Sabe lo que provoca? Porque yo veo que hay abogados que incluso pues ya hasta lo quieren demandar, ¿no? Mire, hay, como en todo, ¿no? Hay gente inconforme porque pues no les gusta pagar y hay despachos que se especializaban en planeaciones fiscales agresivas. Entonces, en el momento que tú tienes la ley en la mano y tienes la fuerza del Estado para exigir esos pagos, pues no a todo el mundo le gusta. Es cierto. Entonces, y sobre todo, y lo digo abiertamente, el artículo 95, fracción novena del Código Fiscal de la Federación, establece que es corresponsable en el delito fiscal el abogado, el contador o cualquier asesor fiscal que induce al contribuyente a cometer el delito. Sí, y ahora se van a la palabras, cárcel. En pocas palabras, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la vaca. Sí. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Si yo tengo una opinión de un abogado, de un contador, sobre la cual se basó la defraudación fiscal, me voy contra el contribuyente y contra el abogado. Esa es la diferencia. A la cárcel, además. Y esa es la diferencia. Nunca se habían aplicado estos preceptos. Están en la ley desde hace años. Ahorita lo que estamos haciendo es aplicar la ley, pero en estricto apego a derecho. Nosotros no amenazamos, y nosotros amenazamos de presentar una querella, caemos en el delito del artículo 114A del Código Fiscal de la Federación, el que amenaza con presentar una denuncia penal por defraudación fiscal. Si nosotros exigimos que venga el contribuyente sin un abogado, caemos también en falta administrativa, son principios generales. Si nosotros llevamos a un contribuyente a una audiencia sin un abogado, inmediatamente el juez le nombra un abogado de oficio. Es obligación de cualquier inculpado comparecer ante un juez con su abogado. Pero dicen que los están presionando para que no pidan asesoría legal, ¿no? Perdón, pero esto en la Procuraduría Fiscal de la Federación no es así. Nosotros siempre pedimos que vengan con un abogado porque nosotros queremos tener claridad ante el contribuyente del delito que cometió y que sepa el abogado de qué estamos hablando para que él, incluso como persona de confianza del contribuyente, te explique. Ya. Don Carlos Romero, perdón. Nada más para terminar, nosotros estamos en estricto apego a las garantías individuales. Y para mí es muy importante que se respeten en esta Procuraduría. Ya. Procurador, usted comenzó esta lucha realmente contra la corrupción vía las factureras. ¿Van a seguir por ahí o se van ya de plano también por el outsourcing? Lo he mencionado yo muchas veces. Hay factureras de diversas modalidades. Una de las factureras es desvío de recursos públicos, llámese estafa maestra. Ajá. Desvío de recursos públicos a fines en específico y se iban a campañas o se iban a enriquecer a alguien, lo que fuera. Hay otro donde no hay recursos públicos, pero es el despacho de abogados o de contadores que dice, oye, estás pagando mucho de impuestos, no te preocupes, aquí yo te voy a hacer un esquema donde va a haber una facturación y vas a pagar nada de impuestos. Ese es un segundo esquema.
Hay un tercer esquema de factureras donde involucra la subcontratación o el outsourcing ilegal, donde una empresa que es una empresa constituida legalmente, que tiene operación, que tiene trabajadores, contrata a una empresa tercera, que es una empresa de tercerización, para que le lleve la nómina. Y ellos se encargan de contratarlas en diversas empresas, no pagando cuotas de seguridad social o pagando un salario mínimo, no pagando cuotas de seguridad social tanto del IMSS como del Infonavit, no pagando impuestos sobre nóminas y sobre todo socavando los derechos de los trabajadores. Pero no se van por la desaparición total del outsourcing, porque hoy vi una iniciativa del PT pidiendo la desaparición total. ¿No es así? Yo creo que hay que analizar diversos temas. Yo pregunto, el mercado actual se mueve entre quién me cobra menos porque pague menos cuotas o quién me cobra un poco más. Pero el mercado se mueve entre el que cobra menos. Si yo tengo una empresa donde se paga todo al 100%, donde si me voy a una empresa tercera, corro el riesgo de que me consideren delincuencia organizada, donde me puedan considerar como un delito de seguridad nacional, donde me puedan aplicar la prisión preventiva por no cumplir las cuotas, mejor me quedo en mi empresa normal y aquí cumplo al 100%. Si tú matas el mercado donde no pagan cuotas de seguridad social, ¿qué incentivo va a tener el patrón de irse a un outsourcing? Yo sostengo que si tú obligas a los patrones a que cumplan debidamente con sus obligaciones fiscales y laborales, terminas con el outsourcing. No es que lo prohíbas, pero ya no es un negocio. El negocio era el no pagar impuestos y no pagar cuotas de seguridad social. ¿Cuánto se pierde ahí? En total, en factureras se pierden, o lo que es la defraudación fiscal en general, se le calcula que alrededor de 500,000 millones de pesos se perdían cuando menos de 2014 a 2018 por año. Pero lo que consideramos, o los números que ha dado el IMSS, es que son alrededor de 25,000 millones de pesos al año. Yo recuerdo que desde la campaña Andrés Manuel López Obrador hablaba de los 500,000 millones de pesos que se perdían por la corrupción. Se refería precisamente a esto. Yo creo que él hablaba de todo lo que se robaban. Este es un estudio que mandó a hacer el SAT, incluso del sexenio pasado, donde se establece que son 2 puntos del PIB. Pero cuadra, al final de cuentas, lo que se desvía vía factureras es el dinero que se roban. Es semejante la cantidad. Si no se refería a uno, o era el otro, pero al final de cuentas, el resultado es el mismo. ¿Y esta batalla, en qué camino va? ¿Apenas empieza? ¿Vamos a la mitad? ¿Nos falta un chorro? En esta campaña o en este tema de outsourcing, ya llevamos caminado un buen tramo. Se creó el año pasado un grupo interinstitucional entre el SAT, Procuraduría Fiscal, IMSS, Secretaría del Trabajo, donde empezamos a atacar frontalmente estos esquemas. Tuvimos varios trabajos conjuntos, donde el IMSS practicaba visitas a la empresa que consumía el outsourcing. Es decir, si había un patrón en específico que llevaba outsourcing, le caían a ellos para verificar cómo estaban operando, qué derechos tenían, si estaban pagando las cuotas, etcétera. Con eso pudimos obtener información para saber cuál era la empresa de outsourcing que tenían contratada. Tenemos ya querellas presentadas contra las empresas que compraron el servicio de outsourcing, pero también ya tenemos querellas por parte del IMSS y por parte de la Procuraduría Fiscal contra las empresas que vendían el outsourcing, pero sobre todo, y esto es lo importante, contra las cabezas de los grupos delictivos. Fue un trabajo quirúrgico, pero ya lo tenemos. Entonces vamos por varias canchas. Vamos en el grupo institucional, va una reforma legislativa, pero lo que queremos es desactivar esta práctica y queremos tener a las cabezas de estos grupos delictivos en la mano.
Pero un poco lo de mi pregunta va hacia dónde va. Falta mucha gente por pagar, sigue habiendo mucha corrupción, mucha ilusión de pagos de impuestos o no, Ha por bajado, distintas. ha bajado. Yo te ponía las cifras que presentó en el informe trimestral la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y te mencionaba los cambios que ha habido, por lo cual en plena pandemia, sin actividad económica, sin tener mayor movimiento, no se cayó la recaudación. Se pudieron cumplir con las obligaciones que teníamos. Ujú. Pero hay quienes calculan que para el año entrante va a estar complicadísimo y que no va a haber tanta recaudación y que pues a lo mejor Por ya no se actividad puede seguir. económica posiblemente no tanto, pero en el caso de algunos contribuyentes que omiten, yo creo que sí habría tela de dónde cortar. O sea, si todo el mundo cumple debidamente con sus obligaciones fiscales, no tendríamos problema. Y te doy una cifra que dio el SAT. Ellos tienen 12,000 grandes contribuyentes. Ajá. Han auditado 600. No, pues no es Son los que han nada. dado este monto. Entonces, digamos, todavía hay tela de dónde cortar. Podemos ver que si esta práctica que se ha llevado a cabo de defraudar al fisco y que haya planeaciones muy agresivas, son revisadas y se encuentran las fallas y se les piden que se regularicen o hay denuncias penales, posiblemente tengamos la misma historia. Híjole, pues yo creo que van a tomar medidas, o por lo menos están asustados porque se ve que hay, o pudiera haber, terrorismo fiscal. ¿Lo van a aplicar o de plano no? Es que no es un terrorismo fiscal. ¿Qué es lo que pasó en esto? Las riendas del fisco se soltaron. Había un desgobierno de parte del fisco federal. Lo único que estamos haciendo es tomando las riendas de nuevo. Antes se reían del fisco. Ahorita lo que se está buscando es que se le vuelva a tener respeto. Es la diferencia, no es terrorismo fiscal. Terrorismo fiscal es cuando es ilegal, cuando se fabrican delitos. Aquí la principal instrucción que tenemos del presidente de la República es actuar conforme a derecho. Aquí no se fabrica un delito. El 90% de los asuntos penales que tenemos se ganan. Y la única manera de que se ganen es que realmente haya un delito. Sí. Eso es Bueno, todo. tampoco son damas de la caridad, ¿verdad? Pues, pero es que yo lo veo a usted, veo a Raquel Buenrostro y veo a Santiago Nieto y bueno, la verdad que qué trío, ¿no? Sí asustan, la verdad. Bueno, miren, los cobradores de impuestos nunca han sido bien vistos. No, pero no significa pues que vayan contra ellos así, a cortarles el cuello nomás. El que cumple no tiene de qué preocuparse. Y lo que tienen que entender los empresarios y los contribuyentes es que ellos no son parte del problema, pero sí son parte de la solución. Si todo mundo cumple con sus obligaciones, este país no tendría problemas de dinero. El porcentaje de recaudación del PIB que tenemos en México es del 13%. Es bajísimo en relación a cualquier país de Latinoamérica. Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿qué esperamos ya para los próximos años desde su área, procurador? ¿Qué esperamos? El cumplir con la ley. El que al final de cuentas yo esperaría que no tuviéramos asuntos penales, que todo el mundo cumpliera perfectamente con sus obligaciones fiscales. Pero como sabemos que no va a ser así, pues tenemos que mantener la misma línea. No vamos a bajar la guardia y vamos a tener las riendas del fisco bien puestas. Eso es ¿Y todo. seguirán batallando contra las factureras, el outsourcing? ¿Habrá algún otro camino también a seguir? Estos esquemas son plagas y yo le llamo como las cucarachas. Porque aunque uno les ponga DDT, les ponga insecticida, van encontrando las rendijas como colarse. Entonces ahorita tenemos este antídoto. Tenemos que irnos acoplando a lo que vayan creando. O sea, que piensa que les van a buscar por otros lados. Claro. Estos esquemas, si vemos históricamente cómo empezaron, podemos ver que empezaron con cooperativas. Decían, oye, es que quieres no pagar cuotas de seguridad social, constituye una cooperativa y asocia a tus empleados y con eso ya no pagas.
con cooperativas, con sociedades de comandita simple, y fueron varios esquemas hasta llegar a las factureras. Wow. Entonces, la reforma que presentamos y que se aprobó a partir de 2020 es una reforma que es una reforma muy fuerte, pero es para atacar este esquema o el que se presenta. Pues ya inventarán algo y supongo que ustedes encontrarán la forma de combatirlo, ¿verdad, procurador? Esperemos que así sea. Pues muchísimas gracias y qué gusto conversar con usted. Es siempre un honor, Marta, y yo siempre estoy a tus órdenes, y de verdad un gusto poder conversar contigo para todo tu auditorio. Vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.